Ya. Cuando saqué, justo con pandemia, y el papá, pero hija, míralo, por favor. Y así, gracias, pude cancelar. Ah, no, le dije, yo no me he hecho a dormir, no molesto. Siempre pidiendo a Dios, entregando a Dios. Aló, muy buenas noches. Bienvenidos a la Escuela de Formación Ministerial Apostólica y Profética Montesión. El día de hoy vamos a tener una clase virtual y quisiera invitarlos. Nosotros somos el Ministerio Cristiano Conquistadores del Reino y nos encontramos en esta reunión para empezar la clase de hoy. Como ministerio, el Señor nos dio una palabra de preparar un ejército de ministros. Entonces fue formada la Escuela de Formación Ministerial Apostólica y Profética Montesión. Esta escuela es virtual. Y esta es una clase de esa escuela. La escuela se da por Zoom y tenemos una plataforma donde también se presentan varias escuelas. Puede tratar diferentes temas como intercesión, adoración, Espíritu Santo, evangelismo, pastoral, maestro, de liberación, de guerra espiritual. Hay una escuela, hay tres escuelas proféticas, hay una escuela del reino, hay una escuela pastoral, una escuela de adoración, una de intercesión y hay de guerra espiritual. Estas escuelas están en una plataforma, ¿verdad? En el Internet donde tiene videos y cada escuela dura un año. Ahí va a entrar en un módulo y va a ver tres videos, saca sus resúmenes y luego hace una cita para una llamada por WhatsApp donde entrega y le enseñamos cómo va a hacer para formar una congregación y para dirigir la obra en el campo. Luego también tenemos clases por Zoom los días martes, miércoles y jueves. Y luego, después de cada clase, le damos un manual o un libro para que puedan estudiar en su casa. Esta es la Escuela de Formación Ministerial Apostólica y Profética Montesión. En la escuela no cobramos nada. El Señor Jesucristo dijo, recibieron de gracia, den de gracia. La palabra de Dios no se vende, así que nosotros no cobramos nada. ¿Cómo se sostiene la obra? Bueno, se sostiene a base de ofrendas, diezmos y primicias, como una congregación. Y tenemos miembros de la escuela en 20 países y ahí nos conectamos y así les ayudamos. El día de hoy vamos a tener una clase que se llama Legislando desde los lugares celestiales y va a presentar el pastor José Luis García. Buenas noches, mis amados. Que el Señor les bendiga. En esta noche vamos a ver legislando desde los lugares celestiales. Yo creo que este es un tema de mucha importancia para nosotros, que nosotros podamos entender la autoridad que Dios nos ha dado y el papel que debe cumplir la iglesia en este tiempo. Mis amados, en el inicio Dios delegó responsabilidades al ser humano en la tierra. Y quiero que usted entienda esto. Vamos a ver cuando Dios crea al ser humano, qué es lo que dice. Vamos a ver Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces, mire qué interesante.
Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. O sea, que iba a ser como Dios, como con la naturaleza de Dios. Y dice, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra. O sea, cuando dice señoree, nos está hablando de gobernar, es decir, que Dios le estaba dando autoridad al ser humano para que gobernara sobre la tierra. Ahora miren lo que dice ahora el versículo 28. Esto ocurre ya después de que Dios crea al ser humano. Génesis 1:28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí Dios dice que los bendijo y les dijo fructificad y multiplicaos. Y luego les dice, llenen la tierra y sojuzguen. Sojuzguenla quiere decir que iban a gobernar. Le está diciendo, gobiernen sobre la tierra. Dice, señoread en los peces del mar, las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Les está dando al ser humano una autoridad legal para gobernar sobre la tierra. El término griego que se utiliza para esto es exousia, que es como un derecho legal a gobernar, un derecho legal a usar poder. Ahora, yo quiero que entendamos esto. Exousia es una palabra compuesta. Ex significa que viene de fuera. Quiere decir que la fuente de esa autoridad no proviene del ser humano, sino que la fuente de esa autoridad es Dios. Quiere decir que para que el ser humano pueda mantener esa autoridad, tenía que mantenerse sometido a Dios. Esa era la instrucción. Pero nosotros sabemos que fue lo que ocurrió. Adán y Eva pecaron, ellos fallaron y desobedecieron a Dios. Cuando esto ocurre, ellos son echados del huerto. Y no solo eso, ellos pierden esa autoridad que Dios les había entregado. Y entonces viene el enemigo y él viene a usurpar esa autoridad. Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros no ejercemos la autoridad que se nos ha dado, dejamos un vacío de autoridad. Y entonces el enemigo viene y trata de aprovecharse para usurpar esa autoridad. Entonces, eso ocurre. Y entonces Dios había delegado al ser humano a que gobernara sobre la tierra, pero de repente el ser humano, al fallar, deja esa autoridad en manos del enemigo. Pero a Dios nada lo toma por sorpresa, porque Él tenía un plan para poder recuperar eso. Y Él envía a nuestro Señor Jesús a la tierra. ¿Cuál era su misión? Además de salvar a la humanidad, lo que dice la Escritura es para recuperar lo que se había perdido. ¿Qué es lo que se había perdido? Esa autoridad que Dios le había dado al ser humano. Vamos a ver lo que dice en Juan capítulo 1, versículos 11 y 12. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Cuántos aquí le recibieron? ¿Cuántos aquí creen en su nombre? Si ese es el caso, entonces para usted es esta palabra. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Miren qué interesante, podría haber dicho que podría solo haber dicho, les hizo hijos de Dios. Pero miren la manera como lo expresa, no dice solo les hizo hijos de Dios, sino que dice les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Potestad equivale a autoridad. Es de donde viene esta palabra griega exousia. Entonces, como les decía, la palabra ex es fuera de, quiere decir que la fuente de esa autoridad es externa, que proviene de Dios. Pero está la otra parte de esa palabra que es sousia, que es a través de. Quiere decir, esa autoridad proviene de afuera, proviene de Dios, pero se ejecuta a través de nosotros. Entonces, Dios, a través del ser humano, va a gobernar la tierra. Él le da al ser humano la autoridad y a través del ser humano puede gobernar la tierra. Miren qué tremendo. Por eso nuestro Señor Jesús tuvo que venir para salvar lo que se había perdido. Por eso es importante entender esto, que nuestro Señor Jesús, lo que Él hizo es devolvernos la autoridad que los primeros Adán y Eva perdieron. Qué importante entender esto. Lo que Adán y Eva perdieron por desobediencia,
Nuestro Señor Jesús lo recuperó por nosotros, con suma obediencia. Por eso por eso en la Escritura nos dice que lo que el primer Adán perdió, el postrer Adán lo recuperó. Ahora, miren qué interesante lo que vemos aquí en Lucas capítulo 10, versículos 17 al 19. Lucas capítulo 10, versículos 17 al 19. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Entonces, miren lo que ocurre aquí. Dice de que volvieron los 70. Estos 70, nuestro Señor Jesús los había enviado a predicar. Pero cuando ellos vuelven, ellos vienen emocionados y diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y nuestro Señor Jesús les dice: he aquí, os doy potestad. ¿Qué significa potestad? Les doy autoridad, les doy exousia. ¿Para qué? Para hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Realmente necesitamos entender esto, mis amados, porque hay muchas personas que le tienen miedo a las tinieblas, que dicen: no, pero yo ¿cómo voy a hacer? O sea, les entra miedo. Y es que el enemigo, una de las cosas que más hace es tratar de meter miedo. Pero nuestro Señor Jesús dice que nos dio potestad de hollar serpientes y escorpiones, sobre toda fuerza del enemigo, y que nada nos dañaría. Es decir, es necesario que entendamos esa autoridad para poder ejercerla. Usted no puede ejercer esa exousia si no la conoce. Entonces, qué importante es que lo conozcamos. Entonces, qué importante, mis amados. Ya nuestro Señor Jesús pagó el precio. Ahora, mira lo que Él dice en Mateo capítulo 28, versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad les daba en el cielo y en la tierra. Entonces, esto es después de que nuestro Señor Jesús ya había resucitado. Dice que se le había dado toda potestad en el cielo y en la tierra. Es decir, con ese nivel de autoridad, que se le había dado toda potestad en el cielo y en la tierra, con ese nivel de autoridad nos entrega a nosotros. Miren la manera en cómo nos expresa en Marcos capítulo 16, versículos 15 al 18. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, Él dice que tiene toda potestad sobre los cielos y en la tierra. Y luego, con ese nivel de autoridad, Él nos envía y dice: y por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. Y miren lo que dice: y estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuántos aquí creen en Él? Si nosotros creemos en Él, entonces esta palabra es para nosotros. Entonces, qué importante. Dice: estas señales seguirán a los que creen. Y dice: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, todo esto es la potestad que nos ha dado, la autoridad que nos ha dado. Dice que echaremos fuera demonios. Dice que hablaremos nuevas lenguas. Es decir, que va a estar en nosotros el poder del Espíritu Santo. Luego dice: tomarán en las manos serpientes. Es decir, todo lo que tiene que ver con tinieblas no nos hará daño. También nos dice: sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Es decir, estamos certificados con legitimidad para sanar, para liberar en el nombre de Jesús.
Qué tremendo es esto, mis amados. ¿Ve qué importante es que lo comprendamos? Porque necesita comprender ese nivel de autoridad que se nos ha entregado, mis amados. No podemos legislar desde lugares celestiales si no sabemos qué es la autoridad que se nos ha dado, quién nos la entregó y qué es lo que nos entregó. Sabemos que es nuestro Señor el que nos ha dado la autoridad y ahora estamos aprendiendo en qué consiste esa autoridad. Miren lo que dice ahora Marcos capítulo 16, versículos 19 y 20. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Miren, dice que después de dar estas instrucciones de lo que debíamos hacer, dice que Él ascendió, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Quiere decir que Él se fue y se sentó a la diestra de Dios, que es el lugar de mayor autoridad. Pero en la tierra quedó un grupo con la autoridad que Él les había delegado. Somos nosotros la iglesia. Nosotros hemos sido delegados por nuestro Señor Jesús con autoridad para gobernar la tierra. Qué importante entender eso. Ahora, miren qué interesante. Dice, ellos saliendo a predicar en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que las tienen. Entonces, ¿cuál era la condición? Dice que salieron y predicaron en todas partes. Es decir, para que podamos ver que esas señales que acompañan a la palabra se vean, tenemos que salir y predicar las buenas nuevas, porque eso es lo que nuestro Señor Jesús nos dijo que debemos hacer. La palabra clave es saliendo. Ahí entonces vas a ver el respaldo de nuestro Señor. Cuando tú prediques el evangelio de poder, ahí se van a ver las manifestaciones, se van a ver las señales que Él dijo que seguirían a los que creen. Dijo que Él nos va a ayudar confirmando la palabra que nosotros prediquemos con las señales que la siguen. ¿Cuántos quieren la ayuda de Dios? Entonces, qué importante es hacer esto. Entender que tenemos que cumplir nuestra parte. Hay algunos que a veces solo se quedan esperando. Sí, Dios, por favor, ayúdame para que pueda hacer eso. Pero se quedan de brazos cruzados esperando. Mis amados, no debe ser así. Nosotros también tenemos que cumplir nuestra parte. Cuando usted sale, cuando usted toma acción, Dios le va a ayudar. ¿Cómo le va a ayudar? Con sobrenaturalidad. Tú tienes que dar la palabra. Y entonces viene Dios y confirma la palabra con las señales que la siguen. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos entender, mis amados? Necesitamos tomar la acción. Dios ya nos ha dado la autoridad, pero muchas veces somos nosotros los que no accionamos con ella. Miren lo que pasó, por ejemplo, en el caso de Moisés. Cuando Moisés va con los israelitas que van saliendo de Egipto, ellos se encuentran con el Mar Rojo y luego miran atrás y ven que los egipcios los vienen siguiendo. Los israelitas se ponen en pánico. ¿Qué vamos a hacer? No nos hubiéramos quedado atrás. Y entonces Moisés dice que empieza a clamar a Dios. ¿Y qué le dice Dios? Le dice, ¿por qué clamas a mí? Usa la vara que te di. Es decir, Dios ya nos ha entregado la autoridad. Somos nosotros muchas veces los que no lo entendemos y no la ponemos en acción. Y estamos esperando que Él venga a hacer algo que ya hizo por nosotros, que ya dio la autoridad para que nosotros hagamos. Qué importante, mis amados, que no nos quedemos solo de brazos cruzados, sino que también tomemos acción, entendiendo la autoridad que se nos ha dado. Mire lo que dice ahora en Daniel capítulo 4, versículo 17. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Entonces,
tenemos que entender algo muy importante. Miren, en este texto, si usted mira, va a encontrar que tiene mucha terminología como legal, como que habla de leyes, porque dice sentencia, habla de decreto, de resolución. Y más adelante vamos a ver cada uno de esos términos y lo que significa. Pero lo que yo quiero que entendamos es que tenemos que gobernar desde los lugares altos. Por eso esta enseñanza se llama legislar desde lugares celestiales. Porque usted no va a gobernar desde el punto de vista natural. Así no funciona. Usted tiene que tener el entendimiento de la posición en la que usted fue puesto. Dice, el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y a quien él quiere lo da, y constituye sobre él el más bajo de los hombres. Quiere decir que nosotros hemos sido entregados esa autoridad para gobernar. Y muchas veces nosotros no lo hemos entendido, mis amados. Necesitamos entender, primeramente, que existe el mundo natural y existe el mundo espiritual. Entonces, ¿qué entendemos por esto? Está la dimensión de lo natural. Aquí está lo material, lo físico, lo que podemos palpar y lo que podemos ver con nuestros sentidos. Pero hay un mundo invisible, un mundo espiritual, donde a pesar de que no lo podemos ver, a pesar de que no lo podemos percibir con nuestros sentidos naturales, es real. Y ahí se ha establecido la verdad de Dios. Entonces, qué importante entender. Mis amados, tenemos que comprender que todo lo que se mira en el mundo natural es una manifestación de lo que hay en el mundo espiritual. Qué importante entender esto, mis amados. Porque antes de que este mundo terráqueo existiera, ya existía el mundo espiritual, donde usted encuentra a Dios, encuentra a los ángeles, encuentra a los serafines, los querubines, los arcángeles. Todos esos existen dentro de ese mundo espiritual. Y a pesar de que no los podamos percibir naturalmente, pero ellos pueden operar en el mundo, o pueden operar sobre el mundo natural. Todo lo que hay en el mundo espiritual se establece en el mundo natural. Tenemos que entender que lo que vemos moverse en el mundo natural es una manifestación de lo que hay en el mundo espiritual. Por eso usted mira muchas veces que hay territorios donde hay como cierta cosa que se mueve mucho en esa área. Por ejemplo, tal vez hay un territorio donde usted mira que se mueve mucho el alcoholismo, que hay muchos bares, que hay borrachos. Tal vez en otro, usted mira que lo que se mueve es la violencia, que hay pandillas, que se pelean, que se matan. Y entonces ve que en cada lugar hay algo diferente. Y usted a veces pregunta, pero ¿por qué ocurre eso? Porque hay diferentes espíritus que están moviéndose sobre esos territorios. Y eso que vemos nosotros es la manifestación de la influencia de esos espíritus. Entonces, qué importante que nosotros lo comprendamos, mis amados. Este grupo de seres que se mueven en el mundo espiritual, la Biblia los denomina seres espirituales. Mire cómo lo expresa Juan capítulo 4, versículo 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, mire la manera como lo dice, que Dios es espíritu. ¿Qué quiere decir? Que Él se mueve en el mundo espiritual. Él es un ser espiritual. Entonces, tenemos que entender esto, mis amados. Entonces, ellos son seres espirituales. Viven en una dimensión que no lo regulan las leyes físicas. Entonces, tenemos por un lado el mundo material y por otro lado el mundo espiritual. Estos mundos son paralelos, pero coexisten. Lo que ocurre en el mundo espiritual afecta al mundo natural. En el mundo natural, como les dije, lo que vemos es la manifestación de lo que hay en el mundo espiritual. Tenemos que entender que antes que existiera el mundo físico, ya existía el mundo espiritual. Miren cómo lo expresa Hebreos 11:3. Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Mire esta palabra que dice aquí, que fue constituido el universo.
por la palabra de Dios. Cuando habla de constituir, es decir, habla de constitución. La palabra que se utiliza aquí para hablar de universo es cosmos, la constitución del cosmos. De modo que lo que se ve, es decir, lo que es lo físico, es lo que nosotros percibimos por nuestros sentidos naturales, pero dice que fue constituido por la palabra de Dios. Dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Mire qué importante entender esto. Quiere decir que hay algo que no se ve, que puede ser transmutado por la palabra al mundo visible. La palabra tiene un poder tan sobrenatural que puede materializar ese mundo paralelo y traerlo al mundo visible. Por eso cuando Dios dice, sea la luz, y dice que fue la luz. Y en la creación vemos que muchas veces dice que Dios dijo. Y entonces, al él decir la palabra, eso fue creado por el poder de la palabra. Mire qué importante. Entonces, hay un poder en la palabra para traer las cosas del mundo espiritual a que se manifieste al mundo natural. ¿Qué es lo que nos pasa muchas veces? Lo que pasa muchas veces es que estamos más conscientes del mundo físico que del mundo espiritual. Pero tenemos que entender lo importante que es esto, porque aunque no podamos ver el mundo espiritual, este opera por encima del mundo natural. Y mis amados, qué importante es entender algo. Existen seres que solo se mueven en el mundo natural, como los animales, las plantas. Existen seres espirituales, como los ángeles, los arcángeles, los querubines. Pero solo hay un ser que tiene cuerpo físico y a la vez tiene espíritu, que se puede mover en las dos dimensiones. Y ese es el ser humano. Por eso es una creación única. Es el único ser que tiene cuerpo, pero a la vez es espíritu. Los seres humanos. Por eso somos seres bidimensionales, porque podemos operar en las dos dimensiones. Entonces, qué importante es entender esto. Con el espíritu usted puede percibir, discernir lo que ocurre en el mundo espiritual. Y cuando usted entiende la autoridad que se le ha sido dada, entonces usted puede legislar desde el mundo celestial, del mundo espiritual. Usted puede legislar desde ahí. Qué importante entender eso. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Por qué cree usted que el enemigo, teniendo tanto poder, necesita utilizar a personas para poder operar en el mundo físico? Porque muchas veces manipula personas para poder mantener control sobre el mundo físico. ¿Por qué es eso necesario? Bueno, porque son las leyes que Dios ha establecido. El mundo espiritual, para poder operar sobre el mundo físico, necesita legitimidad y para eso es necesario un cuerpo. Por eso es que nosotros somos seres bidimensionales, operamos sobre tanto el mundo, nos movemos en lo espiritual y en lo natural. Por eso es que el enemigo, para poder hacer cosas en el mundo físico, necesita de personas a quienes él influencia para poder hacerlo. Así es como funciona. El cuerpo es lo que nos permite movernos y operar en el mundo natural. Entonces, qué importante. De la misma manera, Dios quiere a hombres y mujeres que se dispongan a ser contenedores del Espíritu Santo y que sean los que gobiernen la tierra. A través de ellos, Dios va a gobernar la tierra. Por eso necesitamos entender, mis amados, este paralelo del mundo espiritual y el mundo natural. Porque Dios, a quien le dio el derecho legal para gobernar la tierra, es al ser humano. Y el ser humano lo perdió cuando desobedeció. Pero cuando nuestro Señor Jesús vino, Él recuperó esa autoridad que el ser humano había perdido y nos la vuelve a entregar a nosotros. Porque el deseo de Dios, el plan de Dios, siempre ha sido gobernar la tierra a través de los seres humanos. Y no importa lo que el enemigo haya tratado de hacer, nunca va a poder frustrar ese propósito de Dios. Entonces, eso es lo que Él hace. Y con nuestro Señor Jesús, Él nos hace recuperar la autoridad que se nos había dado y que la habían perdido a Daniel. Entonces recuperamos esa autoridad para poder gobernar sobre la tierra. Y si nos mantenemos
si bien alineados a Dios, entonces vamos a poder operar con esa exousia, es decir, la autoridad de Dios fluyendo a través de eso. Miren qué importante. Entonces, vamos a ver ahora qué dice Lucas capítulo 2, versículo 14. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. En este texto nos está hablando de esas dos dimensiones. Como dice, gloria en las alturas, nos habla del mundo espiritual. Y dice, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, nos habla del mundo natural. Entonces, qué importante es entender que cuando nosotros comprendemos la autoridad que Dios nos ha dado, creemos en el nombre de Jesús y nos alineamos a la voluntad de Dios, entonces nos convertimos en instrumentos de Dios para bendecir la tierra, para poder gobernar sobre la tierra. Qué importante es entender esto, mis amados. Entonces, muchas personas no han entendido el papel que tiene la iglesia hoy en día. Muchas personas van a la iglesia para cantar una alabanza, para leer la Biblia, escuchar una palabra, que sí es bendición y es algo maravilloso, pero no solo es ese el propósito, no solamente es de reunirse para cantar y para escuchar la palabra, porque el propósito de la iglesia es para transformar la ciudad, para transformar la nación. Dios quiere que la iglesia sea un agente reformador para las naciones. Qué importante. Para poder hacer eso, vamos a tener que discernir el mundo espiritual. Entonces, qué importante es que entendamos estas dos dimensiones y cómo Dios quiere que nosotros operemos. Entonces, no somos solo una agrupación de personas cualquiera, no es solo un club social. Cada uno de nosotros somos un instrumento que Dios va a usar con poder para transformar la sociedad. Y necesitamos que en cada hogar, en cada familia, en cada congregación, se levanten altares de adoración y altares de intercesión para la ciudad, para el territorio, para la nación. Porque así vamos a estar tomando la autoridad que se nos ha dado. Cuando nos levantamos en adoración a Dios y cuando intercedemos por nuestro territorio, tenemos que tomar esa autoridad, mis amados. La iglesia tiene que tener revelación de la posición en la que se le ha puesto. Mis amados, necesitamos entender, a nosotros nos ha tocado un área donde tenemos que interceder y profetizar. Mis amados, una iglesia legalista no va a dar resultado. Una iglesia religiosa no va a dar resultado. Tiene que ser una iglesia con revelación. Una iglesia que conozca su posición. Y vamos a poder ser entonces una iglesia con influencia. ¿Por qué es tan importante eso? Bueno, si usted mira los datos, las estadísticas, usted va a ver que en muchos países latinoamericanos realmente el porcentaje de la población que es cristiana es bastante elevado. Pero usted no mira el cambio en muchas naciones, porque es una iglesia que tiene presencia, pero no tiene influencia. ¿Por qué? Porque no conocen la autoridad que tienen. Y como no la conocen, entonces no la ejercen. Y el enemigo se aprovecha de eso y dice, bueno, si ellos no conocen su autoridad, mejor para mí, yo voy a hacer lo que yo quiera. Mis amados, tenemos que entender la autoridad que se nos ha entregado y tomar nuestro papel intercediendo por las naciones, intercediendo por nuestros territorios, para traer cambio a los territorios, para traer reforma, para traer restauración. Qué importante es entender esto. Miren cómo lo expresa Mateo, capítulo 18, versículo 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Mire cómo lo expresa. Dice que todo lo que atemos en la tierra es atado en el cielo, y que todo lo que desatemos en la tierra es desatado en el cielo. Mis amados, algo que dice nuestro Señor Jesús
es que si se pusieren aún dos de acuerdo sobre cualquier cosa que pidieren, entonces dice que el Padre que está en el cielo se los concederá. Tenemos que entender el poder que hay en eso, mis amados, en que nosotros nos levantemos, que nos pongamos de acuerdo para interceder a favor de nuestro territorio, a través de nuestra nación, para pedir a favor de la ciudad. Necesitamos entender eso, mis amados. Quiere decir que si hay muchas cosas que están atadas o desatadas que no deberían estarlo, es porque las personas a quienes Dios les ha delegado la autoridad no han estado ejerciendo la función que deben. Dios necesita a gente entendida en los territorios, gente con la revelación de quién son en Dios. Estamos aquí para predicar el evangelio, para sanar a los enfermos, para echar fuera demonios, para liberar a las personas de la opresión del enemigo, para transformar las familias, para transformar la ciudad. Pero estamos aquí también para ser de influencia espiritual en la ciudad. Tiene que verse el fruto. Nuestro Señor Jesús dice, por sus frutos los conocerán. ¿Cómo sabemos que estamos siendo una bendición para el territorio? Bajan los índices de criminalidad, baja la inmoralidad, cierran los bares, separan un movimiento de drogas. Todas esas cosas que traen maldición al territorio se van deteniendo y se empieza a establecer el reino de Dios en el territorio. Se empieza a ver bendición en el territorio. Qué importante entender. La economía tiene que ser transformada. El espíritu de miseria se tiene que ir de la ciudad. Qué importante es entender eso. ¿Y por qué nosotros somos los que vamos a hacer todo eso? Nuestro Señor Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra. La sal nos habla de anticorrupción. Dice, vosotros sois la luz del mundo. La luz es opuesta a todo lo que es injusticia, todo lo que es oscuridad. Mis amados, si usted pone una vela, si usted enciende una candela y la pone ahí al mediodía, no se va a notar mucha diferencia. Pero mis amados, si a la medianoche usted enciende esa misma candela, usted va a ver que realmente habrá una diferencia y que va a haber luz donde antes había oscuridad. Eso es lo que nuestro Señor Jesús quiere que nosotros seamos para el mundo. Somos la luz del mundo. Y dice que la candela no se pone debajo de la mesa, sino que la ponen en alto para que ilumine toda la habitación. Eso es lo que Dios quiere de la iglesia. Entonces, qué importante entender. Tenemos que ser entendidos en esto. Qué importante, mis amados. Ahora, tenemos que entender, mis amados, algo muy importante. Vamos a leer nuevamente Daniel capítulo 4, versículo 17, porque ahora vamos a ver más en detalle lo que nos dice este texto. Daniel 4, 17. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Entonces, aquí vemos palabras que son términos legales, términos que se usan mucho con leyes, lo que es una sentencia, lo que es un decreto y lo que es una resolución. Ahora, tenemos que entender qué significan estas cosas. Entonces, si nos ponemos a buscar en el diccionario qué significan estas palabras, una resolución es cuando un equipo de personas se pone de acuerdo en algo. Por ejemplo, la constitución de un país es una resolución. Las personas se pusieron de acuerdo y decidieron que esa era la manera como iban a vivir en el país, que esas son las leyes por las cuales se iban a guiar. Una resolución es cuando varias personas se ponen de acuerdo y dicen, así es como lo vamos a hacer. Nos hemos puesto de acuerdo y esta es la decisión a la que hemos llegado. Presentan la resolución. Entonces, ¿qué ocurre después de esa resolución? La solución a un problema basado en un acuerdo es la resolución. Entonces, qué importante es el poder del acuerdo. Porque la resolución nos habla de ponernos de acuerdo.
Entonces nos habla del poder del acuerdo. Entonces, qué importante es entender esto. Sobre todo en los matrimonios es tan importante el poder del acuerdo. Dios quiere que los matrimonios trabajen juntos, que no sea que uno hace lo que quiere y el otro hace lo que quiere y están como cada uno por su lado. Esa no es la idea. Dios quiere que trabajen juntos, en acuerdo. Hay algunos hogares donde a veces cuesta el ponerse de acuerdo, porque tal vez son personas que crecieron en diferentes hogares, tal vez crecieron en diferentes lugares y tienen diferentes costumbres, diferentes hábitos, pero tienen que aprender a ponerse de acuerdo. Mis amados, el enemigo hace lo posible para dividir. Nuestro Señor Jesús dice que el enemigo vino para matar, hurtar y destruir. Y una de las maneras en cómo él trata de hacer eso es tratando de dividir a los matrimonios. Trata de provocar que hayan desacuerdos, que no se puedan poner de acuerdo. Y nuestro Señor Jesús dijo, una casa dividida contra sí misma no permanece. Pero si una casa dividida contra sí misma no permanece, quiere decir lo contrario, también es cierto, que una casa que está unida sí permanece. Entonces, qué importante es el poder del acuerdo. Vamos a ver Eclesiastés capítulo 4, versículos 9 al 12. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Aquí en Eclesiastés vemos la importancia de trabajar como equipo, de que haya unidad. Dice, mejores son dos que uno. Dice, porque si uno cayere, el uno levantará a su compañero. Eso tenemos que entender en los matrimonios, que están para apoyarse, para hacer su ayuda idónea. Y dice, si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Ahora, ¿por qué dice cordón de tres dobleces? ¿Cuál es el tercero? Bueno, sabemos que un doblez, el esposo. El segundo, la esposa. ¿Y quién es el tercero? Es Dios. Cuando no solamente están unidos los dos en el matrimonio, sino que los dos se dejan guiar por Dios. Los dos incluyen a Dios en su relación. Ese es un cordón de tres dobleces, que nada que el enemigo haga lo va a poder romper. Entonces, qué importante entender esto, mis amados. Hay hogares que están derrotados porque el enemigo logró dividirlos. Comienza pleito muchas veces por cosas mínimas. Y poco a poco se empieza a volver más grande. Y si no se ponen de acuerdo, entonces eso se vuelve algo terrible. Entonces, qué importante es el poder del acuerdo y que nos sepamos trabajar en equipo, sepamos comunicarnos correctamente para podernos poner de acuerdo. Y siempre tener en cuenta a Dios en el matrimonio. Eso es lo que realmente va a llevar a ser un matrimonio unido, que el enemigo no podrá separar. Y mis amados, también ocurre lo mismo en la iglesia. Una casa dividida no permanecerá. Es necesario que en la iglesia todos estén bajo una misma visión. Porque dos visiones es división. Entonces, es necesario que haya la unidad también en la iglesia. Qué importante es que lo comprendamos, mis amados. Entonces, como iglesia, tenemos que hacer guerra espiritual de intercesión para deshacernos de cualquier espíritu de división que haya en los hogares, en las iglesias. Tenemos que ser fomentadores de la unidad, porque eso es lo que trae bendición. Entonces, eso es lo que son las resoluciones, lo que es el acuerdo. Nos habla del poder del acuerdo. Jesús dijo, si dos de ustedes se pusieran de acuerdo por cualquier cosa que pidieran, entonces el Padre que está en el cielo se lo concederá. Nos habla lo importante que es el poder del acuerdo. Pero eso era una de las palabras que teníamos que entender. También nos habla de sentencia y de decreto. ¿Qué es una sentencia? Una sentencia es el resultado final de un juicio.
Entonces el juez da una sentencia. Puede decir está absuelto o puede decir está condenado. Y luego que hace la sentencia viene lo que llaman el decreto. ¿Qué es un decreto? Es la acción de una autoridad de rango que da una orden. Y ese decreto no puede ser anulado. Qué importante. Es la acción de una persona en autoridad de rango. Las acciones ejecutivas son decretos. Por ejemplo, en el tiempo del pueblo de Israel, cuando en las naciones habían reyes, usted mira que el rey daba un decreto. Entonces él mandaba anunciar el decreto del rey. El rey ha decretado esto. Y era algo que se sellaba con el anillo del rey, que era algo que no se podía anular. Qué tremendo es eso. Entonces, ¿por qué Daniel habla de todos los términos legales, de sentencia, de resolución, de decreto? Porque Daniel, él era parte de los que estaban en la corte en Babilonia. Él llegó a un punto donde él tenía influencia en lo que es el gobierno en Babilonia. Usted mira que él va a hablar con Nabucodonosor cuando pasa lo del sueño y Daniel le dice, no mandes a matar a los sabios porque Dios le place revelarte el sueño que tuviste. Vemos que Daniel mantenía relación con lo que era la corte. Él tenía influencia en ese lugar. Entonces él está usando esa estructura jurídica para dar a entender las verdades espirituales, de cómo opera el mundo espiritual. Cuando nosotros oramos con el poder del acuerdo, se presenta esa petición ante Dios. Y entonces, Dios como juez supremo da la sentencia y luego lo decreta. Entonces, Dios manda ángeles con el decreto en la mano para traer respuesta a tu necesidad o para traer juicio sobre el enemigo. Entonces, qué tremendo es esto. Pero, ¿cómo vemos esto operando? Para eso vamos a ver Hechos capítulo 2. Esto es un ejemplo maravilloso de cómo ocurre esto cuando nos ponemos de acuerdo y llegamos a una resolución para pedir por algo, cómo Dios puede dar un decreto a nuestro favor. Hechos 12, versículo 1. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Herodes estaba persiguiendo a la iglesia. Dice que los estaba maltratando. Ahora, mira lo que ocurre en el versículo 2. ¿A qué punto llegó Herodes? Hechos 12, 2. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Es decir, mató a uno de los apóstoles a espada. Fue un descuido de parte de la iglesia que no estaba intercediendo como debía. Entonces, mire lo que ocurre ahora en el versículo 3. Hechos 12, 3. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Dice, viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Es decir, él decía, como les agradó a los judíos lo que hice con Jacobo, entonces voy a agarrar a Pedro para matarlo a él también. Y dice que él lo tomó preso y lo metió en la cárcel. Lo vemos en el versículo 4, Hechos 12, 4. Y habiéndolo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen. Y se le proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Entonces dice que lo metió a la cárcel. Y dice que no solamente lo metió a la cárcel, sino que habían 4 grupos de 4 soldados custodiando a Pedro. Es decir, 16 soldados custodiando a Pedro. Pero ¿qué pasa aquí? Vamos a ver Hechos 12, versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Entonces, mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia se unió para interceder por Pedro. Decían, ya nos mataron a Jacobo, no vamos a permitir que hagan lo mismo con Pedro. Y empezaron a orar día y noche, oración sin cesar por Pedro. ¿Y cuál fue el resultado de eso?
Vamos a ver Hechos capítulo 12, versículos 6 y 7. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Mis amados, se presentó un ángel del Señor en ese lugar. La iglesia había llegado a una resolución. Vamos a orar, vamos a interceder por Pedro. Y cuando esa resolución llega a Dios, Dios da una sentencia y el decreto. Y entonces un ángel va para hacer cumplir la orden. Ese ángel llega donde Pedro para sacarlo de la cárcel. Ahora, entonces, qué interesante. La resolución de los que oraron subió y Dios sentenció. No es justo que lo maten. Y Dios decreta: libérenlo. Y por encima de las leyes injustas de Herodes, dice la Escritura que vino un ángel a liberar a Pedro de la cárcel. Vamos a ver Hechos 12, versículos 8 al 11. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sigue. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que decía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron por una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Mire qué tremendo. Al inicio ni siquiera Pedro entendía lo que estaba pasando. Él creía que solo era una visión. No fue hasta que él ya salió a la calle que él entendió y dijo: verdaderamente el Señor envió su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que del pueblo de los judíos esperaba. Y si usted lee un poco más adelante, dice que Pedro llegó a una casa donde dice que estaban reunidos orando. Mis amados, la iglesia tiene poder. Tiene poder para hacer que alguien se muevan a su favor. Cuando nosotros oramos, cuando trabajamos unidos, intercediendo, la iglesia tiene que aprender a hacer este tipo de oración. Mis amados, existe la oración privada, la que dice nuestro Señor Jesús: entra a tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre en lo secreto. También está la oración de dos que se ponen de acuerdo, como dijo nuestro Señor Jesús: si dos se pusieran de acuerdo. Pero existe este nivel, que es legislando desde los lugares altos, que es cuando nosotros nos levantamos con autoridad para declarar una palabra que puede incluso impactar naciones. Aquí en la tierra, nosotros somos los embajadores de Dios. Pero para poder funcionar como embajadores, tenemos que mantener esa conexión. Entonces, ¿qué importante es esto? Fíjese lo que ocurre en el caso de Daniel. Daniel está leyendo la escritura y él ve que la profecía decía que eran 70 años los que iban a pasar en cautividad en Babilonia. Y Daniel dice: ya pasaron los 70 años, porque todavía seguimos aquí. Y uno tal vez pensaría que uno se pondría: bueno, ya pasaron los 70 años, significa que ya vamos a salir. Me voy a quedar a esperar a que eso ocurra. Esa no fue la actitud de Daniel. La actitud de Daniel fue de postrarse a orar y empezar a orar por Israel, para orar por los israelitas, para que viniera esa liberación que era momento que ocurriera. Y mira qué tremendo es esto. Daniel empieza a orar y él está orando 1 día, 2 días, 3 días, 6 días, 7 días, 10 días, 15 días, 20 días, todavía no ocurría nada. Pero ¿usted cree que Daniel se rindió? Dijo: no está pasando nada aquí. No, él continuó. Y el día número 21 dice que llegó un ángel. Y mire qué tremendo es esto. Dice
Desde el primer día que tú te dispusiste a orar, fue dada la orden y yo venía. Pero mire lo que dice. Pero se me atravesó el príncipe de Persia y no me quería dejar pasar. Y dice que tuvo que traer al arcángel Miguel para que lo dejaran pasar. Decir que se atrasó por eso. Tenía que traer a Miguel para que peleara con el príncipe de Persia. Y estuvieron ahí hasta que el día 21 finalmente el ángel pudo pasar para traerle la palabra a Daniel. Entonces, qué tremendo es, dice desde el primer día ya había sido dada la orden. Pero Daniel no dejó de orar, no se rindió hasta ver el resultado. Yo lo que quiero decirte es que aunque sea difícil, aunque al inicio aunque al inicio parezca que no hay ningún resultado, no dejes de orar. No dejes de orar por tus hijos, no dejes de orar por tu matrimonio, no dejes de orar por tu familia, no dejes de orar por tu ciudad, no dejes de orar por tu nación. Mis amados, tenemos que mantenernos perseverantes en la oración. Insiste y persiste. Busquen y hallarán. Llamad y se os abrirá. Porque a todo aquel que llama se le responde. Todo aquel que toca se le abre. Todo aquel que busca halla. Hay que ser persistentes. La iglesia tiene que aprender lo que esto significa desde lugares celestiales. Porque yo quiero decirles que aunque físicamente, con nuestro cuerpo natural, estamos aquí en la tierra, espiritualmente estamos en una posición completamente diferente. Miren lo que dice Efesios, capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dice que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Mire qué interesante, pues nos está diciendo de que nos ha bendecido en los lugares celestiales con Cristo. Ahora, mire lo que expresa Efesios capítulo 2, versículo 6. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Mire qué tremendo, dice que nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Quiere decir que ese lugar de autoridad, ese lugar donde nuestro Señor Jesús está sentado a la diestra del Padre, dice que son nosotros, nos ha hecho sentar juntamente con Él, en esa misma silla, en ese mismo trono. Dice que nos ha hecho sentar a nosotros. Por eso cuando hablamos de legislar desde los lugares celestiales, tenemos que entender que nosotros estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Entonces, tenemos que entender, yo quiero que usted donde está, usted diga con seguridad, con certeza, estoy sentado en un lugar alto para legislar, para decretar, para interceder, para traer soluciones. Mis amados, usted realmente tiene que creerlo, tiene que entender que esa es su posición. Tú tienes que asumir tu posición. Hay muchas personas que se dejan llevar por las circunstancias. Ven que, es que la economía está así, es que la crisis, es que está pasando esto. Mis amados, no nos podemos dejar llevar por las circunstancias. La circunstancia no determina tu vida. Tus emociones no determinan tu vida. Tu vida la determina tu posición en Cristo. Cuando esto se te revela, entonces eres un cristiano maduro, porque ya no te van a mover las circunstancias. Hay muchas personas que no parecen poder tener paz, que se mueven de un lugar a otro, cambian de país, cambian de iglesia, cambian de casa, cambian de trabajo, cambian todo, pero no encuentran satisfacción.
sienten que no encajan en ninguna parte. Cambian de ambiente porque quieren vivir en base a ambiente y no en base a la convicción de quién son. Porque solo buscan que el ambiente les sea cómodo. Y cualquier momento en que el ambiente cambie y empiezan a haber crisis, ya se van a mover a otro lugar. Y mis amados, así no es como funciona. Nosotros nos movemos en la dirección de Dios, donde Dios nos dice que nos vayamos. Y si Él nos ha puesto en un territorio, nos ha puesto en una casa, es porque es ahí donde nosotros debemos operar. Las emociones no te gobiernan, las circunstancias no te gobiernan. Lo que te gobierna es tu posición en Cristo. Tu cuerpo está en la tierra, pero tu derecho legal es que estás sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo. Y miren lo que dice ahora Efesios capítulo 3, versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Mis amados, miren qué tremenda es esta palabra. Dice que se les va a dar a conocer a los principados, a las potestades, la multiforme sabiduría de Dios. ¿Pero a través de quién? A través de la iglesia. Dice que por medio de la iglesia se le dará a conocer la multiforme sabiduría de Dios a los principados y a las potestades en los lugares celestiales. Es como cuando se da una orden de desalojo. Nuestro Señor Jesús dice que despojó a los principados y potestades. Dice que los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahora lo tenemos que entender que el enemigo, los principados y las potestades, están ilegales. Y entonces le corresponde a la iglesia mostrar ese documento de desalojo. Ya nuestro Señor Jesús hizo la obra por nosotros. Ya Él hizo que nos dieran ese documento de desalojo. Ahora solo tenemos que ir donde los principados y potestades y notificarles con esa orden de desalojo que se tienen que ir. Mire qué maravilloso. La iglesia tiene que entregar la notificación. Mis amados, porque si no lo hacemos, no se va a ver progreso en la ciudad. Mire cómo lo expresa 2 Corintios, capítulo 4, versículo 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Mis amados, dice de que el Dios de este siglo, es decir, el enemigo, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Quiere decir que por más que uno les predique y que les declare la palabra y que les quiera dar las buenas nuevas, esa persona está cegada, no puede recibir la luz del evangelio. Por eso es necesario liberar los territorios, dar esa orden de desalojo a los principados y potestades para que se tengan que ir. Y al irse ellos, vamos a liberar la opresión bajo la que están todas las personas de esa ciudad, de ese territorio. Entonces, lo que quita ese velo es una iglesia que intercede. Vamos a orar por las familias, vamos a orar por la ciudad. La gente tiene que entender, eso es lo que va a hacer la diferencia en la iglesia, que nosotros entendamos nuestra posición. Cuando hemos quitado ese velo, cuando hayamos hecho que las tinieblas se marchen del territorio, entonces las personas van a poder recibir el evangelio. Y entonces ahí es donde vamos a poder ver el cambio en sus vidas. Entonces, tenemos que entender nuestra posición. Yo creo que eso es lo más importante de lo que hemos estado viendo en esta enseñanza. ¿Cuál es nuestra posición? La autoridad que Dios nos ha dado. Tenemos que comprenderla, mis amados, para que no dejemos un vacío de autoridad. Porque cuando hay un vacío de autoridad, ahí es donde el enemigo se aprovecha. Pero si nosotros tenemos la certeza de quiénes somos en Dios y la posición en la que hemos sido puestos en lugares celestiales juntamente con Cristo, vamos a poder tomar la autoridad que se nos ha dado para poder gobernar sobre los territorios, para dar la orden de desalojo a los principados y a las potestades. Y ahí realmente estaremos legislando sobre lugares celestiales.
Gracias, Pastor José Luis, por esta enseñanza tan oportuna para que la iglesia se despierte y tome autoridad sobre los territorios. Vamos a pasar ahora para darles un manual, pero antes quiero comentarles de que vamos a tener primicias. Hay algunos que participan con nosotros, pueden enviar sus cartas, una carta de gratitud, agradeciendo a Dios por todo lo que les dio este año y haciendo una carta de peticiones para lo que quieren el otro año. Esto será para el día 14, pero tiene que mandarla con tiempo de anticipación, porque esa carta tiene que imprimirse para que la pongamos en el alfolí y podamos orar por ellas para las peticiones que hacen. Bueno, vamos a darles un manual. El manual se llama Legislando de los lugares celestiales. Si te faltó escuchar algo, tú puedes pedir también el video para que te llegue junto con tu manual. Tienes que tomarle una foto a esta imagen, legislando de los lugares celestiales, con el código 646-242 y enviarla al número de WhatsApp que está aquí abajo, más 505-8691-4973. Tienes que enviarla hoy en la noche, ahorita en cuanto termine la clase, para que le podamos mandar el manual digital y así lo puedas estudiar y lo puedas tal vez predicar en tu congregación. Recuerda, este manual es un regalo solo para las personas que atienden a la clase en vivo, así que tienes que mandar esta imagen en cuanto termina la clase. Bueno, ahora hemos concluido nuestra clase de hoy. Voy a hacer un pequeño espacio por si hay preguntas. Para poder contestar las preguntas, levante la mano para poder contestar las preguntas. Aquí tengo un número que dice iPhone 5619217737. No sé cómo se llama la persona. ¿Puede activar su micrófono? Bueno, parece que no está al tanto. iPhone 561921. Bueno, voy a pasar entonces a Cristian. ¿Puede activar su micrófono? Cristian Grego. Bendiciones. Cristian, sí, adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bendiciones, apóstol. Bendiciones, mi niño. ¿Desde dónde se comunica con nosotros? Desde Argentina, Muy bien. ¿Cómo le podemos desde servir? Argentina. Yo tenía una pregunta para hacerle, no sé si tiene que ver con la clase, pero ¿hay salvación sin reinado? Ya que sabemos que la salvación es por gracia, pero el reinado de Cristo en nuestra vida es por sumisión. Sí, el reino, no todos gobiernan. La salvación es si nosotros confesamos el nombre de Jesús, si en nuestro corazón Ujú. creemos que Él es Rey y Señor. Para reino tienes que saber que tienes un lugar una posición en los lugares altos celestiales y poder gobernar. No todos pueden hacer eso, pero sí tienen que aprender y nacer de nuevo. Ok, ok. Mi pregunta era eso, si la salvación, porque una cosa es la salvación que es por gracia y otra cosa es que hacer que Cristo sea eh, nuestro Señor, No, eso es que lo eso ya es mismo, por eso es lo mismo. Cuando habla de reino, estoy hablando de autoridad, lo que vimos hoy en la clase. Ujú. El que tenga autoridad Sí, para echar fuera demonios, para sanar otras personas. No todos tienen los dones de milagro.
No todos tienen la sabiduría para echar fuera demonios. Pueden ser salvos, pero no tienen la autoridad del reino. Ok, perfecto. Muchas gracias. Para servirte, mi niño. Ahora vamos a ver ingeniero Marlon Toruño. Ingeniero Marlon, ¿puede activar su micrófono? Bendiciones, apóstol. Buenas noches desde Managua, Nicaragua, apóstol. Eh, en cuanto a la carta a la primicia, ¿hasta cuándo podemos empezar para enviarla? Bueno, esa las puede enviar para aproximadamente a principios de diciembre, Ok, ¿sí? solamente, Porque apóstol. la escribe y toma una foto digital y la envía por WhatsApp. Nosotros después de eso la vamos a imprimir, la metemos en un sobre y se la presentamos a Dios el día 14 de diciembre. Una es de agradecimiento. Sí, de gratitud por todo lo que Él te ha dado. Y la otra, las peticiones que tú quieres para el próximo año. Amén. Muchas bendiciones, apóstol. Dios Gracias, me mi le bendiga. niño, que el Señor te bendiga. Ahora vamos a ver a Ilse María Rodríguez. ¿Puedes activar tu micrófono? Ilse María Rodríguez Salas. ¿Puedes activar tu micrófono? Buenas noches, bendiciones, apóstol. Bendiciones. Apóstol, en mi caso es que, digamos, cuando pusieron la imagen no la pude capturar, entonces yo no sé qué posibilidad había de que la pudieran Ahí repetir. está. Tómela. Ok, un momento. Eso sería, apóstol. Muchas Para gracias y muchas servirle, mi bendiciones. niña. Ahora vamos a ver a Marco Antonio García. ¿Puede activar su micrófono? Apóstol, buenas noches, Dios le bendiga. Nada más para poder corroborar un pasaje bíblico que viene en Mateo 10:8, donde dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, y dice, de gracia recibiste, de gracia dad. De gracia dad, de gracia, gracia dad. No sé si me pueda explicar en este ámbito en lo que hoy ha hablado el hermano. Habla de la gracia del Espíritu Santo que tenemos la autoridad. No, ahí está diciendo que no puedes cobrar por hacer milagros. Ah, Esa es la razón por la cual nosotros no cobramos nada en la escuela, porque recibimos de gracia. El Señor nos dio por su gracia, nos dio el conocimiento y nosotros lo compartimos de gracia. ok, apóstol. Sí, nada más que me quedaba esa duda que entra dentro de lo que cuando el Señor nos da la potestad de hacer ese tipo de trabajos para Él, que habla entonces de que, bueno, lo que el Señor nos ha dado, así también como lo ha dado, entonces también lo Nosotros podemos dar. tenemos que darlo, exacto. Gracias, apóstol. Para servirte, mi niño, cuídate mucho, que el Señor te bendiga. Ahora vamos a ver a Marta Tamayo. Bendiciones, apóstol, y a cada uno de los hermanos que nos escuchan. Eh, pues Dios me los bendiga rica y abundantemente en el nombre de Jesús. Mi pregunta, apóstol, es sobre el comentario que hizo el hermano, eso, pues de la autoridad, eh, que, o bueno, usted la respuesta que dio que no todos tienen la autoridad para como echar fuera demonios, algo así dijo, ¿verdad? Bueno, mire, todos pueden alcanzar esa autoridad, pero no todos la alcanzan. Lo que pasa, mire, ayer me pasó a mí algo muy curioso, pues fui al día de oración en la iglesia y hace cuenta que un hermano, pues hubo de oración y todo eso y ya empezó él a orar. Y pues yo siempre que voy a un lugar digo yo, Señor, estoy cubierta con tu sangre preciosa y pues ayúdame, protégeme. Y ya él empezó a orar
y hace cuenta que puso una libreta sobre mi cabeza y me dice que me dice que toda la sabiduría que yo tenía era sabiduría humana y que ahora sí Dios me ponía sabiduría pues verdadera. Y pues me vine así como desconcertada en ese aspecto, porque un día antes, haz de cuenta que a ese hermano pues le habían hecho liberación y ya pues me dice eso, y un día antes le habían hecho liberación que fue, le estoy hablando del sábado, Sí. porque tuvimos congreso. Mi niña, no deje que cualquier persona le ponga la mano. Ah, pues mire, y haz de cuenta que el siguiente día su esposa me comentó que se había dado un pleitazo con él que había haciendo el domingo con ella y que la trató muy mal. Y pues yo no, o sea, yo no dije nada, pues me quedé callado y ya ayer me dice eso y Sí, yo esa pues me, persona no podría estar lleno del Espíritu Santo. Mi niña linda, ¿tú tienes el bautismo del Espíritu Santo? sí, sí, pues, Entonces, mira, tú tienes la sabiduría divina porque el Espíritu Santo está en ti. Él te va a revelar. Dios dijo, yo les voy a enviar a un maestro que les ayude. El Espíritu Santo nos trae la sabiduría celestial. Él es el que nos revela las cosas escondidas que están. sí, pues, Entonces, eso, haz de cuenta que Póligo me desconcertó porque haz de cuenta no le hagas que dice, caso, mi niña, no le hagas caso. Si es una persona que no anda bien espiritualmente, esas son atribuciones que se toman algunos y eso es culpa del pastor porque no controla a la gente. Nadie debería estar poniendo manos ni dando palabra que no sea aprobado por el pastor. sí, y lo malo que sucedió y no estaba el pastor, pues, y yo le digo yo, pues, Señor, yo vine, pues luego cuando pasa algo así vengo y al Señor me pongo a cuentas con el Señor, pues, y yo le digo, Señor, yo sé, o sea, hasta dónde usted me ha revelado, que me ha hecho ver eso, y pues, pedirle perdón a Dios, a Jesús y al Espíritu Santo, digo yo, Señor, por si yo cometí algún error o algo, No, mi pero le digo, niña, solamente entrega tu día y borra eso de tu memoria. Es una persona que se tomó una atribución, porque él no puede decir que todo lo que tú conoces es sabiduría humana. Él no puede saber eso, tiene que tener un don de revelación. Pero si no anda bien espiritualmente, si recién le hicieron una liberación, no puede estar lleno del Espíritu Santo. sí, pues ese tenía esa, pues como dudo, pregunta, pero gloria a Dios, o sea, que ya me ayudó pues a resolverla y le digo, pues para saber más bien, pues para estar Y más, no te dejes que nadie te ponga manos, a menos que sea un ministro ordenado, ok, gracias apóstol por su ayuda. para servirle, mi niña. Cuídate mucho, que el Señor te bendiga. Bueno, ahora vamos a darle micrófono a Guadalupe. Guadalupe, ¿puedes activar tu micrófono? Guadalupe, ¿puedes activar tu micrófono? Buenas noches, apóstol. Buenas noches, que el Señor te bendiga. ¿Desde dónde Amén, amén. nos llamas? De México, Ciudad del Carmen, Campeche. Ah, muy bien. ¿Cuál es su pregunta? Este, en algún momento, pues sí, yo llegué pues cuando empecé a asistir a la congregación, pues tiene 2 años que asisto, pues sí, he sabido de que pues la palabra pues tiene poder, ¿verdad? Y cuando creemos en Dios. Y yo en ese tiempo vivía con una persona y hice un pacto. Atamos en el cielo, pues como pues la unión de nosotros como pareja. Y ahorita que escucho la palabra, o sea, yo he orado y le he pedido mucho a Dios para desatar todo eso porque pues ya no se dio la relación con esa persona. Pero sin embargo, pues, siempre regresa y me busca y pues
Yo pienso que fue por esa palabra que nosotros declaramos en algún momento que atamos, y así lo dijimos, que atamos en el cielo nuestra unión. Y pues yo le he pedido perdón a Dios y he orado, pero no sé de qué forma yo podría orar Mi para niña, necesitas romper una con él. liberación, porque esas son ligaduras que quedan. Entonces, en una liberación se te va a liberar de eso. No. Puedes comunicarte conmigo el día jueves. Nosotros te podemos ayudar. Ah, ok, sí, está bien. Bueno, para servirte, mi niña. Ahora, Lenin Salas. Lenin Salas, ¿puedes activar tu micrófono? Hola, buenas noches, apóstol. Buenas noches a todos los congregantes. Buenas Un noches. ¿Desde dónde se abrazo. comunica? Valera, Venezuela, Estado Trujillo. Muy bien. Dígame, ¿cómo le puedo ayudar? Placer. Gracias, muy amable, apóstol. Es importante el tema, legislando desde lugares celestiales. Quiere decir que nosotros como hijos de Dios a veces, o cuando estas clases lo que ha hecho es avivar nuestra fe y avivar nuestra autoridad en Cristo Jesús. Porque nosotros a veces no creemos lo que Dios nos ha entregado. Y quise participar porque a veces andamos caminando por la vida mirando como para el suelo, no viendo soluciones, no encontrando cómo enfrentar la adversidad que estamos viviendo en el momento. Y quise Así participar es. por eso, porque esto ha producido en mí un avivamiento y me ha hecho más consciente del lugar donde Dios me ha colocado. Si aún conociendo la palabra, es necesario escuchar personas como ustedes, hombres de Dios, con experiencia, con sabiduría de Dios y claro, con camino andado para que le abran a uno ese sentido que uno necesita en este andar. De verdad que estoy agradecido por estas clases porque a mí me han ayudado mucho. Siento que ha habido en mí un despertar y un avivamiento. No sé si los demás congregantes comparten conmigo lo mismo, pero quería expresar eso a manera de que, apóstol, lo que Dios le ha asignado para este tiempo, creo que está cumpliendo el propósito. Y le animo a que no deje de darnos por gracia lo que usted ha recibido. De verdad quiero darle la gracia a Dios por su vida y su ministerio. Y espero que en el nombre de Jesús Dios le dé más para que comparta con nosotros. Gracias, mi niño. Nosotros nos esforzamos por poder compartir de lo que Dios nos ha dado. Qué bueno. Bueno, ahora vamos a darle el micrófono a Inés de los Santos. ¿Puedes activar tu micrófono, Inés? Amén. Dios le bendiga, apóstol, y a todos ustedes, hermanos. Mi pregunta es recibir ofrenda. Cuando nosotros oramos por una persona y la persona recibe liberación, nosotros no cobramos, pero si la persona quiere dar ofrenda, ¿podemos recibir la ofrenda? Sí, pero no es bueno después de haber hecho un milagro o una liberación, mi niña. El que te la puede, suponte que es un miembro de la congregación y le hiciste una liberación, que no te la da en ese momento, te la da el siguiente domingo, no hay problema, pero es que no se vaya a malinterpretar que estás cobrando por lo que estás haciendo. Está bien, apóstol, muchas gracias. Nosotros debemos de cuidar la integridad de ministros. Amén. Y la otra pregunta es, usted decía que todos deberíamos de operar en la autoridad del reino, pero que no todos la alcanzan. Entonces mi pregunta es, ¿qué hacer para alcanzar la autoridad del reino o para vivir en el reino y echar fuera a los demonios? Muy buena pregunta, mi niña. Lo primero que necesitas es nacer de nuevo, nacer del agua y del espíritu. Segundo, tener que recibir el conocimiento, ser preparado. Por ejemplo, aquí en la escuela nosotros los preparamos y les enseñamos cómo hacer liberación, sanidad interior,
para que puedan aprender cómo se hace, porque eso es bien importante también. Y luego después tener fe, porque la fe es algo muy importante para creer que lo que estamos haciendo viene de Dios. Amén. Amén, apóstol. Muchas gracias por la respuesta. Para Ben- servirle, niña. Ahora vamos a darle el micrófono a José. José Nonalaya Tobar. ¿Puedes activar tu micrófono? Adelante. Apóstol, buenas noches. Dios le bendiga. Buenas noches. ¿De dónde nos llama? De Perú, apóstol. Mucho gusto, mi niño. ¿Cómo le puedo ayudar? Primeramente agradecer a Dios y agradecer por estas clases que primer día estoy participando. Me es una bendición para mi vida espiritual, apóstol. Y mi pregunta es lo que decía sobre la carta eh, sobre las primicias. Ajá. No entendí bien Mire, cómo nosotros presentamos unas primicias. Normalmente se hacen a principio de año, pero nosotros las hacemos en diciembre porque muchas personas quieren prepararse para el nuevo año. Hacemos una carta de gratitud, le damos gracias a Dios por todo lo que Él nos ha dado y hacemos otra carta con peticiones, planes, proyectos, usted los pone ahí, quiere hacer una casa, quiere pedir un carro, lo que usted quiera, usted lo pone ahí y pone una ofrenda de primicias. Y luego nosotros vamos a orar porque hacemos todo un evento en donde enseñamos qué es la primicia, con textos bíblicos y todo, y luego ponemos todas las cartas, ¿verdad? Ustedes mandan una foto, pero nosotros la vamos a imprimir y lo ponemos en un sobre y lo ponemos en un alfolí. Y ahí oramos para que Dios reciba esas peticiones y reciba la gratitud para que pueda mejorar su vida. bien, apóstol. Y la primicia, que es como le hago llegar al ministerio. Es una ofrenda. Usted me Claro. escribe al número de WhatsApp donde mandó el código para el manual y ahí nosotros le decimos cómo lo puede mandar. Bien, apóstol. Muchas gracias. Esa era mi Para pregunta. servirle, mi niño, y bienvenido a la Escuela de Formación Ministerial. Gracias, apóstol. Dios le bendiga. Bendiciones. Ahora vamos a ver al pastor Martín Montes. Active su micrófono, pastor. Pastor Martín Montes de Oca, Bueno, Honduras. Así es. nada más quiero agradecer, mi amado apóstol de México, quiero agradecer que pues soy parte de ustedes, muchas gracias, estoy pendiente de todo, estoy realizando todas las tareas, todo, y vamos con toda la fe, con toda la fuerza, y pues muchas gracias. También quiero que me diga cómo se va a enviar pues los diezmos de los diezmos y todo eso. Bueno, ya eso es por privado. Muchísimas gracias por todo, porque estamos en este instituto, en esta escuela, y agradecido, y con toda la fuerza y la fe. Muy bien. Siempre a la orden, mi niño, estamos para servir al Señor y a toda la congregación. Bienvenido a la escuela. Ahora vamos a darle el micrófono a Mayra. Mayra, ¿puedes activar tu micrófono? Mayra, ¿puedes activar tu micrófono? Mayra, ¿puedes activar tu micrófono? A ver, Mayra, ¿puedes tocar el micrófono para que se abra? Parece que tenemos problemas técnicos ahí, Mayra. ¿No puedes encender tu micrófono? Toca el microfonito en tu pantalla.
To- Toca el micrófono, no la cámara, el micrófono. Bueno, al parecer no pudo activar el micrófono. Lo sentimos mucho y la próxima semana vamos a tomar tu pregunta. Bueno, mis niños, ha sido un gusto poder estar con ustedes. Yo los bendigo y los cubro con la sangre preciosa del Cordero en el nombre poderoso de Jesús. Pasen muy, pero muy buenas noches. Amén. Amén, pastor. Gracias, Dios los apóstol. bendiga. Amén, bendiciones. Bendiciones, todo. Dios le guarde. Bendiciones, gracias. Amén, amén. Gracias, apóstol, gracias a todos. Amén. Amén, bendiciones, que descansen. Gracias, apóstol, por